Lo ideal es que solo nos queden las bodegas en donde se tienen mercancías que tienen que ver con azúcares. Gracias, presidente. Y aprovechando también la presencia de la secretaria de Educación, el día de ayer se presentó el proyecto de regresar a la escuela a clases presenciales. Esto ha surgido o ha tenido bastante polémica por parte de la población ante el temor a los contagios por parte de los niños, de las niñas, etcétera. En consecuencia, señor presidente, me gustaría preguntarle a la secretaria de Educación cuál es el plan puntualmente que se tiene por parte del gobierno ante la detección de un contagio en algún centro escolar y a su vez si se tiene previsto alguna medida muy puntual para evitar que se conlleven a más casos de COVID, etcétera, etcétera. Gracias, presidente. Sí, va a contestar la maestra, nada más que antes yo quiero introducir. Quiero decir que es notorio cómo la prensa conservadora se ha lanzado en contra de este propósito de regreso a clases presenciales. Ya lo agarraron de bandera. Aclarar de que es muy importante el que se regrese a clases presenciales, porque la escuela, lo he dicho muchas veces, lo repito, es el segundo hogar. Los niños, los adolescentes quieren que se regrese a clases. La mayoría de los padres de familia también. Vamos a cuidar a las niñas, a los niños, y hay medidas sanitarias, protocolos que se van a aplicar. También esta asociación que es Juntos a Favor de la Corrupción, o no sé cómo se llama, la de Claudia X González, Mexicanos a Favor de la Corrupción, dice que las escuelas están vandalizadas, que no están en condiciones. Hablan de 5,000 escuelas en esas condiciones. Sí, pero teníamos que acondicionarlas. El programa para información de estos fifís, La Escuela es Nuestra, este año comprende entregar presupuestos para el mantenimiento a 55,000 planteles, 55,000 escuelas que están recibiendo de manera directa su presupuesto, como nunca había sucedido. Entonces, esos recursos estamos orientando que se apliquen en mejorar las instalaciones educativas. Y estamos llamando a autoridades municipales, estatales, a padres de familia, que todos ayudemos. Estamos hablando de alrededor de 180,000 escuelas y ellos hablan de 5,000. Yo estoy mencionando que el programa La Escuela es Nuestra está beneficiando a 55,000. Entonces sí podemos. Y aclarar también que nada es por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No somos como ellos, no somos autoritarios,
Los conservadores son muy dados a la aplicación de la mano dura, todo lo imponen, quisieran que todo se resolviera por la fuerza. Nosotros tenemos una formación distinta. Entonces, quedan los padres de familia en libertad, pero nosotros tenemos como autoridad la obligación de iniciar con la educación presencial. Si los padres no quieren que vayan sus hijos a las escuelas, no, se les va a obligar para nada. Incluso se van a mantener los programas de educación a distancia, pero consideramos que ya es tiempo de regresar a clases, que no es solo un asunto educativo, es un asunto también social. Necesitamos que los niños no estén encerrados, que no estén sujetos solo al Nintendo. Están siendo afectados la mayoría de los niños, de los adolescentes, por esta situación. Entonces, sí es necesario el regreso a clases, pero los opositores que no vuelven en sí, sino en no, siempre lo tengo que seguir diciendo, es porque les daban mucho dinero, porque se dedicaban a robar, a saquear, se quedaban con la mayor parte del presupuesto, que es dinero del pueblo, y ahora que el presupuesto se le destina al pueblo y ellos ya no pueden medrar, están muy molestos. Imagínense si en el gobierno del presidente Peña Nieto el Universal recibió 1.450 millones de pesos y ahora no recibe ese dinero porque lo estamos entregando a la gente humilde, a la gente pobre, pues están muy molestos. Pero es hasta bueno, porque con esta sacudida, aún en esta circunstancia muy especial, se vuelven opositores y dejan de estar de aplaudidores, lo que eran antes, vasallos, que solo aplaudían y callaban. Nunca hicieron un periodismo opositor, siempre alineados al régimen, subordinados al presidente en turno, y ahora están en contra. Es hasta interesante. No cabe duda de que estamos viviendo momentos estelares en la historia de México. ¿Cuándo se había visto esto? Nunca. Entonces, esa es la explicación del porqué del regreso a clases, este marco general. Y ahora sí, la maestra.
Gracias, presidente. Gracias. Buen día a todos, buen día, compañeros. Bueno, inicio precisamente comentando acerca de lo que ahorita se decía de las escuelas vandalizadas, que efectivamente tenemos un total de 265,000 escuelas y ellos refieren que son 5,000. Nosotros ahora sí que tenemos otro dato. Hemos estado precisamente de manera frecuente desde hace ya más de un mes preguntándole a los secretarios estatales de los diferentes gobiernos de las entidades. Nosotros teníamos un total de cerca de 10,000 escuelas y que afortunadamente ante la convocatoria y el trabajo que ha hecho precisamente nuestro presidente en las giras y los trabajos que se han realizado con los gobernadores, ha habido esa buena disposición de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales incluso, del apoyo del programa de la Escuela es Nuestra, que también ha apoyado a más de 55,000, ya llevamos ahorita cerca de 57,000 escuelas, y entonces esto nos hace si ellos hablan de 5,000, quiere decir que entonces ahorita ya reducimos cerca de 5,000 escuelas que ya se han dado atención de esas vandalizadas, y estamos hablando que habla de un promedio de un 2% del total de la población de escuelas. Efectivamente, lo que estamos ahorita tratando y trabajando con los secretarios de educación de los diferentes estados es analizar precisamente cómo se va a apoyar. Afortunadamente, y tenemos unos padres de verdad muy generosos que incluso ellos han hecho favor también de apoyar en recuperar algunas situaciones que son, vamos a pensarle, mínimas en lo que se refiere a vidrios o en lo que se refiere a pintura. Entonces, yo creo que efectivamente lo lamentable de esta situación es de que estas personas que están emitiendo situaciones de por qué no, yo los invitaría a que pensáramos y replanteáramos por qué sí, y que se sumaran precisamente a este esfuerzo que estamos haciendo, no solamente como gobierno, sino también como sociedad, como personal docente, como personal directivo. Porque indudablemente yo ayer utilizaba un término que era precisamente la corresponsabilidad. Y no solamente la corresponsabilidad se ve en un documento que firman los padres de familia de carta compromiso, sino nosotros nos vamos hacia una corresponsabilidad como sociedad. Esto es una situación que nos compete a todos, no solamente compete a gobierno, compete a padres de familia, compete a medios de comunicación, compete a Secretaría de Salud, compete a Secretaría de Seguridad, que yo agradezco y sigo agradeciendo que todo lo que hemos hecho ahorita de vacunación, de las escuelas, de lo que ahorita están apoyando a nuestros niños, a los padres de familia, es gracias al compromiso que tienen todos y cada una de las secretarías que integran este gobierno. Por lo tanto, efectivamente, algo que tenemos y que sabemos que ya no podemos detenernos es efectivamente a dar este servicio. Como Secretaría tenemos la obligación de precisamente el darle y ofrecer a nuestros niños lo que es por derecho y que está precisamente establecido en la Constitución, que es el derecho a la educación. Y que esto conlleva también a un derecho a la salud, no solamente es una salud física, ayer lo mencionaba, es también una salud emocional, una salud social de integración, y que yo ayer que veía las noticias y escuchaba algunas entrevistas que hicieron algunos niños y algunos jóvenes, me emocionaba mucho cuando los niños decían, yo ya quiero regresar, yo ya extraño a mis amigos, yo ya quiero ver no conozco mi aula, no conozco mi espacio. Y yo creo que si la preocupación es efectivamente la cuestión de la seguridad, si hay el protocolo, hay protocolos. Ayer precisamente se trabajó con los secretarios de los estados. Ahorita estamos haciendo precisamente el análisis de un acuerdo en donde se trabajó durante 3 sesiones ese trabajo, y fue de acuerdo, que es este acuerdo de la Secretaría de Educación Pública. Esto surge de un trabajo que se hace precisamente en reuniones con los secretarios de Educación de los estados. Porque algo que me queda muy claro es que efectivamente nada va a ser por la fuerza, todo tiene que ser por la razón y por el compromiso y la participación. Este tipo de ustedes que van a ver de acuerdo surge del trabajo de esos compañeros que estuvieron en reuniones. Estuvimos en educación precisamente durante 3 sesiones, estuvimos en reuniones de salud aquí los lunes y jueves, que estamos aquí trabajando en las tardes, estuvimos también trabajando con nuestro secretario de salud. Y entonces surge en este acuerdo que ahorita no lo presento. ¿Por qué? Porque hay un respeto precisamente a esa toma de decisiones
y toma de opiniones. Hoy terminamos precisamente con nuestros secretarios de Educación de los 32 estados y lo estaremos presentando ya la próxima semana. En ese establecen precisamente no solamente la cuestión de protocolo de salud, también se establece el protocolo de lo que es precisamente la organización de las actividades escolares, que en algunos casos ya las establecimos. Ahorita estamos con limpieza o lo que llaman tequios de las escuelas. La otra semana empezamos con talleres intensivos de capacitación a los maestros. La siguiente semana iniciamos con lo que son consejos técnicos, en donde son espacios que donde el maestro va a reflexionar, va a comentar y proponer sobre la cuestión de la situación de cada una de las escuelas, porque cada escuela, cada grupo es un contexto muy diferente. No podemos hablar lo mismo de una escuela rural que una escuela urbana. No podemos hablar de una escuela de multigrado con una escuela que tiene niños con capacidades diferentes o con a lo mejor indígenas. Cada institución es diferente. Y como maestra, pues me alegra que vean a las escuelas, porque yo les puedo decir que muchos años hubo escuelas que no solamente les faltaba un vidrio. Tenemos escuelas que efectivamente les faltaba el piso. Los niños todavía trabajaban en tierra y nadie las había visto. Ahorita se ven hasta que precisamente se empieza a caminar con el programa de la Escuela es Nuestra y empezamos a ver, y los invito, vayan a una escuela que está en el Estado de México, que es en la guitarra, ahorita le doy el nombre de la guitarra, se fue de la guitarra, y de verdad, una escuela que tenía piso de tierra y que no estaba vandalizada porque no se podían robar nada, porque no había ni había que robar. Entonces, yo insisto, sí invito, y tengo algunas láminas que pudiera apoyarles para que a lo mejor precise algunas cosas que pudieran tener algunas dudas, ¿les parece? O nos vamos con preguntas, como ustedes gusten. Bueno, como indique el presidente. ¿Ya con eso? Sí, bien. Si hay preguntas, ahorita les toco. En esta primera pregunta que responde la secretaria de Educación Pública, primero hay que puntualizar que primero nada es por la fuerza, es voluntario el regreso para los alumnos a las escuelas. La SED va a brindar el servicio educativo para los que deseen ir a las escuelas. También algo importante que dice es que se seguirán los programas a distancia. No precisa, pero al parecer es el programa de Aprende en Casa. Y también habla de la carta compromiso, que ayer ya se difundió la carta compromiso, pero el compromiso es de toda la sociedad. Y acerca del protocolo de las 10 nuevas intervenciones o acciones para el regreso seguro a clase. Vamos a esperar si hay otra segunda pregunta para la secretaria de Educación Pública. Y lo robado. Gracias. Ahora sobre el regreso a clases presenciales, si nos pudieran aclarar 3 puntos. El primero de ellos es, ayer la secretaria mencionó la magnitud de violencia, de estrés, de obesidad que se ha incrementado durante la pandemia. Si tiene algunos datos o cifras sobre esto que nos pudiera compartir. También algunos padres de familia que deciden no llevar a los alumnos, continuará el programa de Aprende en Casa, en este caso, y finalmente si hay alguna propuesta para tener medidas de seguridad sanitarias en el trayecto a las clases, ya que la mayoría utiliza el transporte público y ahí difícilmente sana distancia. Sí, en los 3 casos, hoy vamos a dar a conocer 2 estudios que se tienen. Uno acerca de el daño que ha causado a los niños, a los jóvenes, el encierro, el no poder salir y sobre todo el no poder estar en la escuela. Hoy vamos a informar. Es un trabajo de investigación que hizo el área de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y vamos a dar a conocer también una encuesta que llevó a cabo la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México, que también es importante, porque
a veces el debate pues es un asunto de las élites, como era antes, sigue siendo. Entonces, no se toma en cuenta la opinión de la gente, porque como para los fifís, para los conservadores, el pueblo no existía, la política era asunto de los políticos, importante era lo que decidían en las cúpulas, los grupos que dominaban, los voceros, los medios a su servicio, los intelectuales orgánicos, la llamada sociedad civil, la llamada sociedad política, que no incluía al pueblo, porque sociedad civil debería de ser sinónimo de pueblo, pero no. La sociedad civil, según esta concepción neoliberal, era de gente muy informada, muy sabionda, muy influyente, de buenos modales, de hablar físico, con tecnicismos. Esa era la llamada sociedad civil y desde luego la sociedad política, los de arriba. Toda esta relación, ¿no?, de reuniones en el club y en el caso de los políticos, ¿no?, desayunos entre políticos, comidas entre políticos, cenas entre políticos y con los medios, los columnistas, analistas, expertos. Pues ya no es así. Ahora el principal protagonista de esta nueva historia es el pueblo. Entonces, esa encuesta que hizo la Comisión de Derechos Humanos del gobierno de la ciudad o de la Ciudad de México habla de lo que opinan los niños, los padres, y es otra información que es importante para el debate, porque como es tanto el bombardeo de los medios oficiosos, pues la gente llega a confundirse. Una mentira repetida muchas veces puede convertirse en verdad. Vean los periódicos, están hablando ya de contagios de niños. Ojalá y nunca pase, toco madera, pero si fallecieran los niños por COVID, no, se alebrestarían los opositores, continuaría el predominio de la época de los sopilotes, los tiempos de sopilotes. Así, a ese nivel de irracionalidad
Y todo por el dinero. Les aseguro que no he visto los medios, porque yo tengo otra manera de informarme, porque además me tengo que proteger, imagínense, por salud mental. No voy a estar leyendo al Reforma o al Universal, me tengo que cuidar, me protejo. No los he leído, pero ¿no los tienes hoy? A ver. Porque son predecibles. O sea, mire, ese es el Universal. La misma nota, les aseguro que no la había visto. No sabía que eran las 8 columnas. Fíjense, estos son contagios según, ¿verdad? Hasta la misma nota. Según entiendo, habían 18 en julio, ¿verdad? Y en agosto, este es julio del 20. Y en agosto del 21, 225 contagios. Ocho columnas. ¿Es contagio o son fallecidos? Contagios. ¿Cuántos millones de niños? Adolescentes. Esa es la nota principal del periódico. A ver, Reforma, ¿por dónde anda? Pues no tienen. Ah, acá. Sí tienen, pero bueno, no es 8. Bravo, Reforma. Pero cauto y voluntario. Entonces, vamos todos a ayudar, todos, autoridades, padres, madres de familia, maestras, maestros, vamos a ayudar. Es importante el regreso a clases, es importante la educación. La educación es la que nos permite ser libres. A ver, por favor. El programa Aprende en Casa continuará si los padres deciden no llevarlos. Sí, va a continuar. Y si hay una propuesta también. Contemplando eso. Y si hay una propuesta para los trayectos, para cuidados en. Sí, vamos a que haya seguridad en todo lo que se requiera. ¿Y en qué consistirá Pues vamos a dar a conocer el plan para que haya seguridad. Tiene que protegerse a los niños, a las maestras, a los maestros, las escuelas. Eso corresponde a los gobiernos estatales, siempre lo hacen y ahora vamos a pedir que se apliquen más. Y bueno, una última pregunta, presidente, por favor. ¿Qué pasó con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Ya tuvieron alguna negociación sobre el regreso a clases?
Se está buscando tener con ellos un diálogo para que, como ayer lo expresó el dirigente de El CENTE, que están ellos dispuestos a ayudar para que las maestras, los maestros participen y se regrese a clases presenciales. Así también con los dirigentes de la coordinadora. Se está buscando eso, la maestra está estableciendo comunicación con ellos. ¿Es obligatorio el regreso de los maestros a clases? No, para nadie, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No somos conservadores. Eso sí calienta, pues. Ha precisado que los profesores tendrían que regresar a clases. Sí, porque pues es su materia de trabajo y lo van a hacer porque los maestros son muy responsables en México. No es el tiempo en que se acusaba a las maestras, a los maestros de que eran flojos, irresponsables, que no trabajaban, que si no se avanzaba en la educación era por culpa de los maestros, por el ausentismo de los maestros. Acuérdense que decía esta misma organización de Claudia X González, es que tengo que andar refrescando la memoria porque se padece de amnesia. En el periférico había unos espectaculares enormes, electrónicos, de esta organización, en contra de los maestros, en donde tantos días sin clases, en Oaxaca y en todos lados, de esa organización. Miren, hasta antes de la pandemia, antes de que tomáramos la decisión de que se cerraran las escuelas para proteger a maestras, a maestros, porque no teníamos vacunas, desde que llegamos al gobierno, en diciembre del 18, hasta la pandemia, no hubo un solo día sin clases, como nunca. En el país, porque hay una relación fraterna con maestras y con maestros, y no hay maltrato, ni mucho menos represión, como era antes, contra los maestros. Todo eso que querían imponer de la llamada reforma educativa, con el apoyo de medios de información que nunca defendieron a los maestros. Entonces, es muy buena la comunicación con maestras, con maestros. No se puede impulsar la educación, mejorar la enseñanza, la calidad de la educación, sin las maestras, sin los maestros. ¿Cómo? Pues es lo que querían ellos hacer, sin maestras, sin maestros, imponiendo. Supuestamente querían mejorar la calidad de la educación. Es hasta de sentido común, de juicio práctico. ¿Quién transmite el conocimiento en el aula?
la maestra, el maestro. ¿Cómo se mejora la educación? Sí, la maestra, el maestro no es tomado en cuenta si no participa, o si todo es por la fuerza. Son otras condiciones y estamos tratando el tema porque consideramos que lo mejor es convencer, persuadir, no usar la fuerza, no amenazar. Al final, todos en libertad. Prohibido prohibir. Que una familia decide no quiero que vayan mis hijos a la escuela, pues no van. Van a tener la opción de la televisión, de la educación a distancia. Pero yo estoy optimista y vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños, de que si hay un contagio se le atienda rápido, que se proteja a los demás, que se les haga pruebas, cuidarlos. Y tenemos pues que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense, si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados. No, tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida. Nos vemos al rato allá, al rato. Muy bien, pues vamos a hacer un resumen. Solo hubo 2 intervenciones de la secretaria de Educación Pública, 2 preguntas solamente y englobó los siguientes datos. ¿Va? Que fue nada por la fuerza. Los niños y las familias van a decidir si llevan a la escuela a sus hijos. La SEP va a brindar el servicio educativo. Los maestros van a trabajar en las escuelas, van a atender a todos los niños que quieran seguir con la educación presencial. Seguirán los programas a distancia. Hablaron del programa Aprende en Casa que sigue en la televisión. También se habló de la carta compromiso, pero que la carta compromiso es un compromiso social, un compromiso de toda la sociedad, del protocolo de las 10 acciones, también que el sindicato de maestros apoya esta decisión de la necesidad de abrir las escuelas y que pues no se considera obligatorio para los maestros, pero los maestros son muy responsables y van a dar ese servicio. Esas son las cuestiones más importantes. Vamos a esperar a que salga más información a detalle por tanta incertidumbre que se podría generar. Bueno, hasta aquí dejo la transmisión de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.